A continuación, Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentan Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Bienvenidos y bienvenidas a este su programa Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Este es un espacio en coproducción entre la Unión Nacional de Periodistas del Ecuador y este canal. En esta oportunidad tenemos el gusto nuevamente de invitar a la doctora Janet Zurita. Ustedes ya le conocen, no hace falta presentación. Es una profesional a carta cabal, es una investigadora, es una académica, ha recibido premios y reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional, tiene maestrías realizadas fuera del país y le hemos pedido que con ella retornara al tema nuevamente de las vacunas. Fue con ella justamente con quien iniciamos hace más de un año cuando se arrancó con la pandemia. Bienvenida, doctora Janet Zurita, le agradecemos. Y lo que queremos consultarle es, estamos ya en una tercera dosis de refuerzo, se ha dicho particularmente para las personas de la tercera edad, es decir, a partir de los 65 años. Esto me lleva a consultarle a usted que probablemente esta no será la última dosis de esta tercera. Tal vez podríamos hablar de una cuarta, quinta, sexta y así indefinidamente, o es que con una tercera dosis de refuerzo se entiende que estaría el organismo humano protegido ante el COVID-19. Bienvenida sea usted. Muchas gracias, Mariana, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes con todos. Sabe que es una muy buena pregunta, pero como todo en la enfermedad del COVID, esto se podrá seguir observando conforme pase el tiempo. Yo considero que esta enfermedad es muy similar o se comportará probablemente muy similar a la influenza. Nosotros con la vacuna de influenza necesitamos ponernos una vacuna, un refuerzo cada año porque la cepa cambia cada año en influenza. En esta cepa todavía no sabemos cómo se comporta, pero por el momento las dos dosis se demostraron que no eran suficientes para generar inmunidad apropiada y que un refuerzo, que en realidad se llama tercera dosis, pero que en realidad debería llamarse un refuerzo, es apropiado para este grupo de población y también para la población que posteriormente ya se pueda seguir trabajando, será también para las personas menores de 65 años. Entonces los refuerzos de las vacunas sí son aconsejables, existe un sinnúmero de vacunas que se tienen refuerzos. ¿Cuántos refuerzos necesitaremos para esta vacuna? Es una respuesta que todavía no la sabemos, o al menos yo no la sé, porque probablemente sea suficiente este refuerzo, pero el comportamiento del virus no lo sabemos y como siempre hay una comparación de estos virus respiratorios con influenza nos ponemos una dosis y luego ahora nos ponemos un refuerzo cada año, más o menos desde agosto empiezan las vacunaciones para los que tenemos los brotes en diciembre y enero. Entonces creo que es muy pronto para saber si es que necesitaremos más refuerzos. Probablemente si es un virus que va a mutar como lo hace la influenza y cada año va a haber una diferente variedad y probablemente las vacunas no cubran esas variedades, probablemente necesitemos más refuerzos. Pero si vamos como estamos ahora y como ya la mayoría de población puede estar vacunada o ha tenido ya la enfermedad, hay menos posibilidad de que el virus se mute porque hay menos posibilidad de que haya infecciones en los individuos, entonces probablemente no requeramos refuerzos. Pero en realidad, en este momento, ahorita es complicado hacer esa respuesta en forma así como muy asertiva. Janet, hemos escuchado ya ciertas voces desde el Ministerio de Salud que se enrumban justamente por lo que usted acaba de decir.
no se ha escuchado a la ministra, pero sí de algunos voceros del Ministerio de Salud, que la vacuna anti-COVID-19 deberá entrar al programa de vacunas que ya estamos acostumbrados, ¿no es cierto?, todos los seres humanos, y el Ecuador no es la excepción. Es decir, que tenemos que aprender a generar esta cultura de aceptar la vacuna como parte de nuestro sistema de vida y de salud. Mi pregunta va un poco más allá. ¿Qué pasa con, yo los llamo los antivacunas, pero qué pasa con esas agrupaciones? ¿Qué ocurre con esas organizaciones religiosas que, por ejemplo, no creen en las vacunas porque por muchísimos prejuicios, tal vez en algunos casos, otros tienen ciertos dogmas, otros tienen ciertas creencias, otros se manejan con ciertos mitos? Mientras ese grupo de población no se vacune, ¿no estamos corriendo peligro también el resto de la población que sí cumplimos y sí creemos en estas dosis de vacuna de cualquier enfermedad? Claro, así es. Solo tenemos peligro de la gente que no se ha, por la gente que no se ha vacunado. Fíjense, yo soy parte de la Comisión de Erradicación del sarampión, la rubiola y la poliomielitis, la Comisión Nacional, y nosotros vigilamos que no haya poliomielitis y que no haya rubiola, y en ese sentido, con respecto al sarampión, nosotros estamos libres de sarampión, libres de rubiola y libres de poliomielitis por las campañas y por todas las políticas de vacunación que se han realizado no solo en Ecuador, sino casi en toda la región de las Américas. Pero nosotros tenemos un peligro, siempre estamos con el peligro de que entre el virus de sarampión, cualquiera de estos, desde Suiza, por ejemplo, que no se vacuna, o desde Europa, o desde Italia, como fue el caso que entró la última vez, o de alguien que no podamos determinar de dónde viene, pero sí hay el riesgo. Mientras no estén vacunados toda la población a nivel mundial, todos tenemos un riesgo de pescar esa enfermedad. Entonces es lo que pasa ahora con sarampión. América es una región libre de sarampión, salvo algunas excepciones de algunos pocos países, pero siempre tiene el riesgo. Entonces, ¿quiénes son los que van a atentar contra nosotros, que somos los cumplidores, los que nos vacunamos, los que seguimos todas las normas, los que no se vacunan? Y esos son el peligro, porque en ellos el virus las infecta, en ellos el virus se muta, en esta población que no está protegida y no está inmunizada, tiene la probabilidad del virus enfermar y mutarse. Por eso es lo que hay en la cepa de la India, por ejemplo, demasiada gente se enfermó, demasiada probabilidad de que el virus se mute, porque hay mayor probabilidad de infectar. Yo sí considero que son un riesgo las personas que no se vacunan. Lamentablemente es súper complicado exigir que se vacunen. Yo pienso que se debería poner la protección o la seguridad de la mayoría de los individuos sobre las minorías o sobre los individualismos. Hay situaciones muy complejas. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un caso de una señora embarazada que dio a luz con COVID, enferma con COVID, dio a luz, su hijo nació con COVID, y le preguntaron por qué no se vacunó. Bueno, eso fue en Estados Unidos. Y ella dijo, porque le prometí a mi marido que no me iba a vacunar. ¿Y qué le pasó a su marido? Mi marido murió de COVID. Y esas cosas no se llegan a entender. Y ahora tenemos un problema. Francia Italia empezó a obligar a todos los trabajadores para ir a sus trabajos a tener la vacuna, si quería entrar a un sitio público a tener la vacuna. Y yo nunca pensé que podía llegar en mi vida a ver algo así. Los movimientos antivacuna con los que se quieren vacunar, discutiendo, peleando, y la policía defendiendo entre los dos grupos. Entonces sí creo que se debería poner otro tipo de regulaciones para la gente que no se vacuna. Por ejemplo, Estados Unidos podía haber ingresado con todo lo que tuvo, con toda la posibilidad de vacunarse, y los movimientos que ahora se ha convertido en una cosa política, ¿no? Los republicanos no se vacunan, los demócratas se vacunan. Es totalmente absurdo, no se puede meter en salud esto. Entonces los que estamos perjudicados somos los que nos vacunamos. Ahora bien, la gente que no se vacuna dice, yo no me vacuné y no me enfermé. Yo no me vacuné, yo no he vacunado a mis hijos y no se han enfermado. Yo no les he puesto las vacunas de polio ni de rubiola. Claro, ellos están protegidos de cierta manera porque los otros
estamos vacunados y estamos protegiendo al resto por inmunidad de rebaño. Todavía no hay inmunidad de rebaño con COVID, pero sarampión no se enferman los no vacunados porque no es sarampión circulante. ¿Y por qué no es sarampión circulante? Porque nos hemos vacunado. Entonces sí creo que los que nos vacunamos y los que cumplimos la norma y estamos conscientes del peligro de la no vacunación, entonces somos los que protegemos a los no vacunados y ellos sí son un atentado para nosotros. Entonces sí se debería tomar otras regulaciones para, de cierta manera, obligar a todo el mundo a que se vacune. Doctora Janet Zurita, a propósito de lo que usted mencionado a Estados Unidos, hay en algunos estados, en Estados Unidos, que ya empiezan a obligarles a vacunarse si es que trabajan. Y si no se vacunan, pueden perder sus trabajos. En algunos estados. Sí, y hay casos. Sí, en algunos estados, porque en Estados Unidos cada estado tiene sus regulaciones y hay estados en los que, por ejemplo, usted no puede prohibir el libre tránsito, no puede obligar a los ciudadanos, por ejemplo, a ponerse mascarillas, como ha sucedido en un estado, no recuerdo si es bien Texas. Ese es un problema para que cada estado debe ir resolviendo, pero en realidad aquí en el Ecuador, realmente, felizmente, los movimientos antivacunas no son tan graves como en Europa y Estados Unidos. Pero mi pregunta, sobre todo las madres de familia, son súper responsables en el Ecuador, cumplen sus vacunas, cumplen su carnet, quieren que sus hijos sean vacunados, y eso es una súper buena cosa, pues muy positiva en el país. Janet, pero mi pregunta va mucho más allá. Sí, en Estados Unidos llegan, en algunos estados, inclusive a perder sus trabajos. Ajá. Eso demuestra lo imprevisible que es la naturaleza humana, pero mi pregunta va encaminada al tema del manejo de la comunicación. Algo no se está haciendo bien desde los gobiernos. Algo no se está haciendo bien desde los periodistas, desde nosotros, desde los medios de comunicación. ¿Cómo puede una persona pensar o entender que tengan mayor peso los bulos, los fake news, los mitos? ¿Cómo puede pesar eso mucho más que la realidad de la enfermedad, que usted puede morir si no se vacuna? Yo no entiendo entonces, algo no funciona bien. Quizás el vocabulario desde los ministerios de salud es muy técnico, quizás falta cercanía, proximidad al habitante, al ciudadano de a pie, para hacerle que este ciudadano se concientice y entienda que está salvando su vida, que está protegiendo su vida, la de sus hijos y la de su entorno. Sí, así es, pero sabe que es un fenómeno social que está en estudio, ¿por qué la gente no se quiere vacunar? Y al parecer la tendencia ahora es ser exclusivo, la tendencia ahora es pertenecer a minorías o pertenecer a grupos en los cuales están en contra de lo que hace la mayoría. Entonces hay un montón de grupos en las redes que tienen conceptos totalmente diferentes a los que tiene la mayoría. Y sí creo que los periodistas han cumplido un papel muy negativo en todo esto. No han logrado llegar apropiadamente y, por ejemplo, se le acusa a Fox News, a la cadena Fox, de difundir todos los bulos y todas las cosas totalmente incorrectas, pagados por gente que tiene interés en que haya fracasos económicos o fracasos de algún otro tipo, porque no se puede reactivar los países cuando no están vacunados, cuando están hacinados, cuando están en cuarentena. Entonces, sí hay muchísima desinformación. Pero también hay gente súper culta no es que está desinformada, está súper bien informada, y también no es que todos no son cultos, hay gente muy culta que también está en contra de las vacunas. Por toda esa tendencia de holística, de que son químicos, de que nos hacen daño, entonces es un problema muy, muy complejo. Pero también sí creo que ha habido muchísima desinformación y no hemos logrado llegar a la población en forma adecuada para que todos se vacunen. ¿Por qué se ha generalizado, Janet, por qué se ha generalizado esta idea de que la vacuna no es salvación? Había mucha expectativa y mucha fe en la vacuna. Cuando usted le pregunta a alguien, le dice, ¿pero por qué no te vacunas? Y le dice, porque igual, ¿no ves? Se vacunó Julanito de tal y se murió. Entonces, ¿de qué le sirve la vacuna? Y como que eso le lleva al descrédito, a perder legitimidad a las cualidades que puede tener una vacuna. Entonces, sí, puede ser un efecto social,
creo que también hay mucho de político, mucho de económico. Sí, hay mucho de político y mucho de económico, así es. Mira, con respecto a las vacunas, a la vacuna de COVID, nunca se dijo que la vacuna iba a prevenir que no nos contagiemos. Siempre se dijo, porque eso ya se veía venir, se dijo siempre que la vacuna nos va a proteger de no tener una enfermedad grave y de no terminar en la terapia intensiva y no terminar muerto. Pero la vacuna, eso es lo que nos protege la vacuna, pero no nos protege de la posibilidad de poder enfermarnos de alguna otra vez de COVID. Pero cuando nos volvamos a enfermar, ¿qué es lo que pasa con influenza? Exactamente. Cuando nos volvamos a enfermar, no vamos a ir a la terapia, no nos vamos a morir probablemente y no vamos a tener ninguna enfermedad grave, ¿ya? Pero sin embargo, hay situaciones en cada paciente que son diversas. Entonces, no me acuerdo qué título, pero era alguien súper importante en los Estados Unidos, creo que de apellido Powell, que se murió con COVID, con 2 vacunas, creo que con 3 vacunas. Entonces hubo un sinnúmero de cosas en las redes sociales que, ven, ahí está, el Powell vacunado, pero nunca se dijo que el Powell tenía mieloma múltiple, que él tenía un factor de riesgo grandísimo, y a pesar de las vacunas, por eso se empezó a reforzar ese tipo de pacientes inmunodeprimidos con una tercera dosis. Entonces hay pacientes que tienen condiciones que no están por qué ser públicas, pero condiciones que favorecen. No es que la vacuna no nos va, la vacuna sí nos protege de no tener enfermedad grave y de no morir, pero si tenemos una condición subyacente, la vacuna no es suficiente. Este señor se murió porque tenía un mieloma múltiple refractario, no salió adelante, le dio COVID, se murió, pero no se murió por el COVID, se murió por su enfermedad que era mieloma múltiple, pero eso no sale en las redes. Usted se refiere a Colin Powell, porque este señor fue vacunado y se murió. Usted se refiere a Colin Powell, que incluso fue secretario de Estado. Sí, muy bien, sí. Ahora, Janet, yo le quiero traer, mejor dicho, no me quiero ir de aquí, de este país, sin mencionar el tema, la realidad. A ver, ¿cómo entender que un gran porcentaje de ecuatorianos vive con $1 diario? Otros miles hacen un esfuerzo para llegar a $1.50 y otros miles exageradamente llegan a $2, $2.50, $2.80. Entonces ahí viene mi pregunta y digo, a ver, ¿cómo? Los gobiernos no están haciendo, y me refiero a todos los gobiernos, nacional, seccional, parroquial, etcétera, no están haciendo el trabajo que deben hacer. Muchos de nuestras ciudades, de nuestras parroquias, no tienen infraestructura sanitaria. Muchas de nuestras ciudades, como Esmeraldas, no tiene agua potable, Janet. Entonces, ahí es mi pregunta y digo, a ver, ¿cómo estas personas, cómo estos habitantes que están más expuestos, más vulnerables quizás, hay mucha mayor vulnerabilidad que otro que sí tiene acceso a infraestructura sanitaria, agua potable, a mayores beneficios de higiene, por ejemplo? Para una persona en esta calidad, en esta situación de riesgo, es mucho más difícil, ¿no es cierto?, sobrevivir al COVID o a cualquier otra enfermedad. ¿No será este el momento también para que los gobiernos hagan conciencia y digan, dediquémonos a trabajar quizás por esa obra que no se ve porque es subterránea la infraestructura? Pero caso contrario, no vamos a salir de este círculo vicioso, creo yo, Janet. No sé si estoy equivocada. Sí, claro, así es. Naturalmente, no solamente es un punto de vista las vacunas, o sea, es solamente una parte de la vacunación. Hay que reforzar enormemente todo lo que es infraestructura sanitaria. Por ejemplo, hay que dotar de agua potable y alcantarilla, y con eso desaparecen los parásitos y desaparecen todos los problemas gastrointestinales. En los niños, si usted dota de agua potable y alcantarilla, es así. No solamente la salud es vacunar, es un gran esfuerzo. Yo realmente felicito a todos los que se han involucrado en las vacunas de una u otra manera, pero necesitas ir más allá de la vacunación, por supuesto. Y yo pienso que una cosa importantísima es la nutrición. Hay bastantísima desnutrición, y por más vacuna que tenga, si está desnutrido, pues tiene un riesgo mayor de tener algún otro tipo de enfermedad, incluso poder tener COVID incluso. Pero sí es así, no solamente se debe enfocar en la vacunación, sino tener una visión mucho más alta de ayudar. Pero eso es bien complicado, yo creo, bien complicado como estamos ahora, endeudados, una situación política difícil, no tenemos consensos.
todo lo que hacen está mal. O sea, es bien complicado, pero sí es así como usted dice, la visión de salud es biopsicosocial. Los individuos deben estar bien biológicamente, socialmente y psicológicamente. Entonces Janet, también ahora hay muchísima depresión, es otra visión de la pandemia, toda la depresión, la ausencia de trabajo, la falta de trabajo, la falta de oportunidades. Sí, es muy, muy complicado. Janet, de nuestras 24 provincias, más de 5 tienen niveles altísimos de desnutrición infantil. Sí. Altísimos. Una de ellas es la mía, la provincia de Bolívar. Y la pregunta que yo me hago es, ¿por qué en los medios de comunicación no se refleja esta dolorosa realidad para realizar campañas, brigadas, en fin? Eso no se habla, eso no se dice. Quizás porque son provincias pequeñas que electoralmente no juegan o quizás no generan rating, digo yo, no sé. Pero como un niño malnutrido, imagínese, por más que le pongan 2, 3, 4 refuerzos de vacuna, probablemente no le va a hacer ningún efecto, pues. No, sí, los más indicados de vacunarse son los niños desnutridos. Sí, es una indicación de vacunación de todas, de la DPT, de la polio, de la hepatitis, todo. Esas son las indicaciones. Sabe que no estoy muy al tanto de los programas del ministerio con respecto a la nutrición, pero sé que han tomado la posta para todos los programas de alimentación escolar y alimentación en las zonas rurales. Entonces esperemos que los programas den resultados, porque si es verdad, hay desnutrición de una manera que en estos 14 años o 15 años no se ha llegado a superar. Se suponía que íbamos a salir adelante de la desnutrición y no hemos salido. Tenemos los mismos programas. Imagínense que los chicos que están ahora en el internado rotativo ven los mismos problemas que yo veía hace 30 años cuando era interna, que era kwashiorkor, desnutrición infantil, de crónica. Es increíble, no hemos mejorado, en eso tienes toda la razón, pero esperemos que el programa, sí sé que están varios programas de nutrición con respecto a sus objetivos en el Ministerio de Salud. Esperemos pero que sí. No sé mucho de nutrición, no es ni mi campo. Ya, ahora yo le quería también preguntar, Janet, hace poco estuvo aquí el secretario de Estado de los Estados Unidos y obviamente hizo ofertas, en fin, esperemos que se cumpla. Pero mi pregunta va también más allá. ¿Acaso Estados Unidos, que se le considera ahora la meca de la producción de las vacunas, no debería traspasar el know-how a, por ejemplo, países como Argentina o Brasil, donde se podrían elaborar también las vacunas? Porque también esto de que yo conozco la ciencia y tengo la tecnología para mí solito, como solo, y no comparto quizás con los países que más necesitan. Hablemos de las Américas, hablemos de Centroamérica, hablemos de Haití, por ejemplo. ¿Eso también no debería ser una voluntad política? Decir, a ver, traslademos toda esta tecnología, todo este conocimiento para que en estos países se produzcan también las vacunas. Sí se podría hacer, pero toma tiempo. Yo pienso que se toma demasiado tiempo preparar a los países para que tengan la suficiente capacidad tecnológica para producir vacunas. Creo que tal vez por la premura y por cómo está yendo la pandemia, lo ideal sería que se donen vacunas como ya lo hizo Estados Unidos a Bolivia, donó millones de dosis a Bolivia, porque no se puede trasladar la tecnología de una manera tan fácil a los países de América. Por ejemplo, si se traslada toda la tecnología para hacer vacunas en Bolivia, preparar al personal, preparar la infraestructura para hacer vacunas, creo que tomaría mucho más tiempo que dar. Ahorita que donar vacunas, que sobran vacunas, porque, por ejemplo, Canadá compró 6 veces más vacunas de lo que necesitaba la población normal de los canadienses. Entonces debe sobrar vacunas, entonces se están repartiendo las vacunas. Pienso que a largo plazo es una muy buena idea ir fomentando, por ejemplo, Argentina y Brasil son países que podrían estar en capacidad de producir sus propias vacunas. Pero por el momento creo que es mucho más viable que se repartan o se donen vacunas y con el tiempo se logre preparar. Nosotros no somos un país tecnificado. No podríamos nosotros empezar a producir vacunas a gran escala, me parece, porque hay bastantes limitaciones. De hecho, nosotros no producimos casi nada, todo es importado, pero porque deberíamos fomentar las otras cosas positivas que tenemos, pero con respecto a vacunas, creo que se podría a largo plazo fomentar en los países sus propios centros de producción de vacunas. Me parece que en Guayaquil están produciendo vacunas.
Pero en alguna parte me parece también, que la Janet, ESPE de Litoral, me parece que estaban haciendo estudios para producir una vacuna. pero también, Pero fíjese Janet, lo que les ha tomado hacer, si es que resulta todo positivo en este grupo de investigación, lo que les ha tomado a los de la Universidad Ecuatoriana hacer esta vacuna y lo que les ha tomado el tiempo en otros países donde tienen ya una infraestructura y todo bien sólido, ¿no? a ver, pero también, Janet, en alguna parte hay que romper este monopolio. O sea, es dable que hagan donaciones, pero nos siguen mirando como los países pobres. Tomen, aquí les mandamos esta dádiva, cuando lo importante sería trasladar el conocimiento, trasladar las TICs, las tecnologías. Algún momento, ojalá Sí, esperemos, algún momento. sí, en algún momento se podría hacer, pero más del conocimiento sí se necesita bastante infraestructura, control de buenas prácticas de manufactura, es un poco complejo. Y de hecho es tan complejo porque fíjese que la vacuna rusa no pudo salir adelante con toda la infraestructura y todo lo que tiene. Y ahora se está poniendo la vacuna cubana solamente en Venezuela. O sea, hay países que sí tienen capacidad de producir vacuna, pero también se debería también tener la apertura para que se prueben sus vacunas, para que se publiquen sus investigaciones científicas, para que la gente tenga oportunidad de hacer controles doble ciego, para valorar si la vacuna sirve o no sirve. Entonces ahora también las vacunas, curiosamente, se han vuelto un tema político. Por ejemplo, ¿por qué Argentina quería vacunar solo con vacunas de Rusia? Cerró la oportunidad a su población de vacunar con todas las otras, porque era ideología del gobierno. Eso es totalmente absurdo, cuando podía haber hecho cualquier o puede haber entrado a Argentina cualquier otra vacuna. La segunda dosis no se pudo poner porque Rusia no pudo cumplir con lo que había ofrecido, entonces ahora se tiene otra apertura, claro. Entonces, es súper malo que la política se meta en las cosas de vacunación. Ahora, Pues ¿usted cree que alguien antes de la pandemia, alguien decía, yo no me pongo la vacuna de polio porque es vacuna rusa, vacuna japonesa, vacuna inglesa, vacuna... No piensa ideología. Ahora no sé, hay tantas cosas de las redes sociales que tal vez es inducido. No es que tal vez, es inducido. Ya se ha confirmado hasta el cansancio cómo Facebook ha manipulado hasta las elecciones. Ahora, usted ya se adelantó un poco como científica, como académica que es. ¿Qué viene detrás de una pandemia? ¿Hay una pospandemia y de qué, Janet? A ver, no le capté la pregunta. Que usted hace un rato ya comentaba y hablaba de una pospandemia, ¿no es cierto? Usted es una científica, usted es una investigadora, una estudiosa. ¿Qué viene detrás de la pandemia, le digo ya, y qué tipo de pospandemia? Pues no sé. No tendría una respuesta acertada. Lo que sí podría decirle es que con respecto a la pandemia, que inicialmente nosotros hicimos una encuesta que está publicada de que si la población consideraba que que el virus fue creado en un laboratorio, y el 60% de los que contestaron estaban de acuerdo en que la virus se creó en un laboratorio. Hasta ahora no hay evidencia, claro que el gobierno chino tampoco ha estado tan abierto a que hagan las investigaciones, pero eso no está comprobado. Pero al parecer hay cosas muy positivas en favor de que podría haber sido creado, pero todavía no está demostrado. Creado en un laboratorio, pero no está demostrado. Entonces tal vez hay alguna interés en que haya este tipo de enfermedades a nivel mundial, no lo sé. Pero con respecto a la pospandemia, ¿qué va a pasar después de que pase estemos vacunados? Probablemente el virus pase a ser endémico, es decir, que pase a ser como el virus de la influenza, que esté siempre y tendremos un riesgo los ciudadanos de contagiarnos o no. Económicamente quedaremos de choleña, y estamos de choleña con la parte económica, tendremos que recuperar los países de una u otra manera. Y creo que a la larga se convertirá en una endemia, es decir, el virus circulará como circula ahora los otros virus, como por ejemplo influenza, que no hemos logrado erradicar ni con la vacuna. Se mueren 30.000 a 40.000 personas cada invierno en los Estados Unidos, por ejemplo, con influenza. Entonces probablemente pase algo similar con el corona, pero es pura especulación. No se puede saber con certeza. Janet, nos debe quedar claro a la humanidad
que tenemos que enfrentar nuevas enfermedades, nuevas pandemias, nuevas epidemias y que tendremos que aprender a convivir con ellas. Sí, así es. Hay riesgos de algunas pandemias, hay riesgos de algunas enfermedades, sobre todo virales y sobre todo por el cambio climático, por todo lo que está sucediendo actualmente. Los virus se han desplazado a otras zonas, los hongos se han desplazado a zonas donde están más calientes, otros a menos calientes porque no les gusta el calor. Entonces sí hay un cambio muy dramático y es por el cambio climático. Probablemente y seguro, con seguridad aparecerán otras pandemias. Pero yo creo que los seres humanos en el momento ahorita, como estamos en el siglo 2000, en el siglo XXI, hemos adelantado muchísimo en ciencia. Estamos súper bien. Imagínense cuántos laboratorios en el país tenemos ahora PCR, cuántos hacen biología molecular, que sin la pandemia no hubiera sido posible. ¿Cómo se creó la vacuna tan rápido? Y es porque se estaba investigando desde hace años la vacuna de ARN para el SIDA y todos esos conocimientos hicieron que la vacuna para el coronavirus salga rápidamente. Hay un montón de cosas y un montón de conocimientos ahora, y es mucho más fácil crear medicamentos, crear vacunas, es mucho más fácil poder parar las cosas de enfermedades infecciosas. Pero es súper difícil con respecto a la educación y con respecto al convencimiento y con respecto a que la gente crean que en lo que los científicos dicen. Y también se ha demostrado que los países, los gobiernos que creen en la ciencia, que abren las orejas a los científicos, van mejor que los que no creen, que los que no abren, no tienen apertura a lo que dicen los científicos. Entonces sí creo que podemos tener varias pandemias y varios nuevos virus que aparezcan o nuevas enfermedades que aparezcan, pero creo que sí estamos muchísimo más preparados que antes. En ciencia estamos súper, realmente es admirable cómo hemos mejorado. Ahora, Janet, para concluir esta entrevista, creo que sí nos queda claro que el sentido común, la razón, el pensamiento nos invita y cada instante de la vida a alimentarnos bien, a hacer ejercicio, a cuidar la salud emocional y los hábitos de salud, ¿no es cierto? El de higiene. Eso con pandemia Claro. o sin pandemia tenemos que practicarlo hasta la muerte del titular, lo digo yo. Así es, porque ahora también ha cambiado el concepto. Ahora los ciudadanos deben ser responsables de su salud. Por ejemplo, ahorita en Italia, si usted tiene un cáncer de pulmón, porque ahora se puede saber los genes de cáncer y saber de dónde vienen los cánceres así, hay uno que se ha usado porque usted fuma. Entonces, si usted fuma y tiene el cáncer de pulmón, el seguro social de ese país no le cubre, porque es su responsabilidad no fumar. Entonces, todo el mundo no se cuida, no toma las medidas apropiadas para tener salud y cuando se enferma quiere que el Estado le cubra. Entonces ahora debe ser una responsabilidad compartida. Yo me cuido, tú me cuidas. Yo me comporto bien y no voy a tener enfermedad. Pero claro, hay cosas que no dependen de uno. Pues hay enfermedades que por más que sea sanísimo, haga deporte y sea todo plenísimo, le cae la enfermedad. Porque hay un montón de cosas desconocidas. El HLA, la genética, la epigenética, un montón de cosas. Pero la responsabilidad yo sí creo que debe ser compartida. Yo Así me es. cuido y el Estado te cuida. No, no hago lo que me da la gana, no hago deporte, tengo unos hábitos saludables y de pronto me enfermo y quiero que el Estado me pague todo. Muchísimas gracias También a la una doctora diferencia. Janet Zurita. Siempre es un placer conversar, dialogar y esperamos pues que esta información haya sido de interés para todas nuestras gentiles audiencias. Muchísimas gracias. A ustedes, amigos Muchísimas televidentes, gracias, Mariana. como todas las semanas, les agradecemos por participar en nuestro programa y les invitamos, por supuesto, la próxima semana siempre en primera fila. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentaron
Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo.